Bueno, y volvemos aquí a que se escuche y vamos a tener una charla, lo decías vos, Esteban, ¿no? Esta situación que estamos atravesando este año con el regreso de la presencialidad, después de un año, un poco más, un año de pandemia, lo tenemos por allí a Carlos Escliar. Él es un reconocido docente, escritor, investigador también. Bienvenido, Carlos, muchísimas gracias por esperarnos a esta hora. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas Bien, noches. muy bien. Sí, Gracias. una hora después de muchas horas de Zoom, de estar sentado, de conversar, es verdad. Bueno, ¿y qué reflexión tenés vos sobre la situación actual en la educación en esta especie de ya pospandemia? Bueno, gracias por la invitación. Yo tengo la impresión que por un lado no tenemos todavía un retrato completamente acabado, definido de esta especie de reencuentro a final de año en las escuelas. Todavía hay mucho por pensar, por hacer, hay muchos ausentes, muchas ausencias, los efectos de tanto tiempo de soledad, de confinamiento, de pérdida de comunidad, probablemente los vayamos advirtiendo poco a poco, ¿no? Creo que, hablando de mi experiencia personal, ahora que he vuelto a viajar, a estar en universidades nacionales, en ferias de libro, cuánto extrañaba, por supuesto, cuánto extrañaba el cuerpo, los cuerpos, cuánto el aquí y ahora y el estar cerca de los que están cerca construyen política pública. Qué difícil es hacer política pública cuando no estamos en un aquí y ahora. Qué difícil es hacer política pública en cuadrados sedentarios, en el mejor de los casos, en pantallas, en cuadrados, en esta puntualidad de encontrarse a determinada hora y de permanecer siempre en el mismo sitio. Hay muchas ausencias, es lo primero que se me ocurre decir, ¿no? Creo que mucha gente que dejó, que abandonó por tantos motivos, y que creo que una de las primeras cuestiones después de haber vivido una época no solo pandémica, sino prepandémica tan descuidada en tantos niveles, creo que ahora le toca a la educación, como siempre le ha tocado, reconstruir desde los escombros, desde las cenizas, otra comunidad, quién sabe, ojalá. Recién decías que extrañabas la presencia del otro, el vivo, el cara a cara. Sí. Digamos, para nosotros que somos adultos, 2 años es un tiempo, pero son 2 años. Para un niño, para las infancias, 2 años es muchísimo tiempo, ¿no? De su vida, sobre todo de quienes empezaron, por ejemplo, primer grado Sí. hace un par de años, en 2020, y es lo natural la virtualidad. Me parece que ahí hay algo para trabajar seguramente, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que no sabemos, pero que intuimos, ¿no? Es decir, no sabemos qué efectos ha causado 2 años para quien tiene 2 años. Es incontable. Claro. Yo creo que la experiencia en un lenguaje que se está armando, en un lenguaje que todavía no dice todo, en un pensamiento que todavía no piensa todo, en una sensibilidad que todavía no lo ha sentido todo, si no se abren mecanismos de conversación, de encuentro, de narración, de expresión, no hay punto de partida. Hay una forma de disimular un poco torpe de nuestra parte. Creo que nos toca también un tiempo no solo de cuidado, sino de escuchar, ¿no? Y de entrar en una conversación sobre este tiempo tan extraño. Sobre todo, no sé si porque podemos mitigar lo que ha pasado, pero sí que podemos cuidar lo que vendrá. Y en parte lo hemos cuidado durante todo el proceso. Sin embargo, está clara la diferencia entre salir de casa cuando la hubiera, tener un lugar que no es tu propia casa, que no es tu propio lugar, para encontrarte con otros en cualquier edad, ya te da la experiencia de eso que llamamos lo múltiple, y que ya es la comunidad, ya es la vida, ya es el mundo de lo público, el mundo de lo diferente, el mundo de la igualdad, si ustedes quieren. No haberlo vivido
y lo entiendo por lo coyuntural. Quiero decir con esto que mi miedo en este momento tiene más que ver con cómo lo que fue provisorio y en muchos sentidos precario esté alentado para seguir, para Ujú. continuar como lo más permanente. Ujú. Es ahí donde yo creo que hay que detenerse un poco, suspender un poco lo que estamos haciendo para intentar pensar justamente qué de lo provisorio vale la pena conservar y qué no. Es Mm. decir, no por volver a algo llamado normalidad anterior, sino para ir hacia un lugar completamente diferente. Y a vos qué te parece que, digamos, la escuela como institución debería adoptar de lo que se hizo en estos tiempos y qué tal vez tendría que modificar? Bueno, primero depende en dónde, y depende de que Claro. se haga una valoración, una apreciación, porque la experiencia ha sido completamente irregular, completamente distinta, escuelas rurales, escuelas de ciudades, personas con niños y niñas con discapacidad han vivido experiencias completamente distintas. Entonces, si vamos a hablar de sistema, hay que componer ahí algo Mm. que está en parte desmoronado, yo creo, porque el efecto de la pandemia ha sido, digamos, perverso, nocivo, ha atacado lugares muy frágiles y entonces, claro, ahora hablar de las escuelas como sistema es complicado, Mm. pero yo creo que hay que recomponerlo desde el tipo de experiencia que hemos hecho, casi te diría en comunidad. No partir del sistema, sino partir de la comunidad. Y lo digo por una razón que me parece interesante, y es que el sistema optó por la continuidad, el sistema tuvo que optar por la continuidad, el sistema necesitó confiar en algo llamado conectividad, pero al mismo tiempo la experiencia que hemos vivido todos los mortales o todos los sobrevivientes no ha sido exactamente la continuidad, ha sido una Mm. profunda, por llamarlo suavemente, discontinuidad, pero hay experiencias de profundo vacío, hay experiencias de profunda interrupción, y si no diferenciamos esos planos, yo creo que es hacer de cuenta que el sistema es compacto, que el sistema es homogéneo y que funciona automáticamente solo como lugar, digamos, y no es cierto, no es cierto. Y no veremos las consecuencias inmediatamente de todo esto que estás contando, ¿no? Yo tengo la impresión que no, yo tengo la impresión que no, pero no es una impresión abstracta, digamos, porque me he pasado estos 2 años escuchando mucho, sosteniendo muchas conversaciones, como tantas y tantos, y todavía hay cosas que no se han pronunciado. ¿Cómo se pronuncia la experiencia de la soledad, la experiencia de la muerte, la experiencia de la ausencia, la experiencia de la pérdida? Eh, si además esto hay que conjugarlo con una presión que viene de un tiempo perdido, según dicen algunos organismos internacionales, y yo lamento que se pronuncie esa frase, ¿no? Porque es irrespetuosa con la gente que ha perdido la vida, Sí. es poco honorable, digamos, decir que se ha perdido el tiempo, y además, cuando se dice que hay que recuperar aprendizajes significativos, creo que perdemos completamente de vista que si hay algo que ha pasado aquí y a lo que hay que darle sí continuidad, es a los aprendizajes significativos sobre lo que hemos vivido. O Mm. sea, yo nunca quisiera atravesar esta experiencia, pero atravesada o atravesándola, no cabe duda que aquí hay aprendizajes sustanciales para el mundo y para la vida. ¿Qué sé yo? La diferencia entre un estado presente y ausente, la salud, la enfermedad, la interdependencia entre todos nosotros, la mezquindad, la generosidad, el papel de la ciencia. Y esto no son aprendizajes significativos, lo son en la medida que los incorporemos en las escuelas como asuntos que valen la pena considerar, tratar, Ujú. pensar, conversar. Carlos, ¿y tenés alguna idea, propuesta de cómo recuperar estas ausencias de las que se pueden recuperar, que nos mencionabas en el comienzo de la nota, ¿no? Sobre todo de estudiantes que se alejaron y no han vuelto todavía?
Bueno, ahí hay dos claves, ¿no? Una es la de haber confiado y no sé si había otra opción, digamos, en la conectividad, y por lo tanto automáticamente mucha gente ha quedado en el camino, pero la otra también es que al haber confiado en ello, en generaciones ya casi completamente virtualizadas, hubo la sensación de que hay cosas en la vida que no se pueden virtualizar, que las escuelas o todas las instituciones educativas no se pueden hacer en cualquier lugar, porque justamente tienen su lugar y su tiempo, y por lo tanto hay que recuperar ese lugar y ese tiempo, pero también tenemos que recuperar cierta especificidad, porque me pareció de verdad que durante la pandemia hubo muchas cosas interesantes, qué sé yo, por ejemplo, hubo un pasaje hacia cierta porosidad artística, Mm. filosófica, de juego, pero también la impresión de que el formato virtual determinó muchas de las cosas que no hicimos y que sí hicimos. Ujú. Mm. Esto quiere decir que se puso por delante el formato de el pensamiento sobre qué vamos a hacer juntos. Creo que hay que recuperar un poco esa idea, hay que elaborarla de nuevo de qué vamos a hacer juntos, digamos, y no tanto depender del formato ahora que hay tanta gente interesada en sostener la virtualidad o incluso de hacerla permanente, ¿no? Yo creo que ahí hay que interrumpir un poquito esa idea, porque tengo la impresión, y perdón que me extienda en esto, que cuanto más nos parezcamos a las plataformas de entretenimiento, de información, peor nos va a ir. Ujú. Mm. Me Bien, parece Carlos. que hoy la pregunta que cabe es cuánto deberíamos dejar de parecer, mucho más que como tantos están alentando, cuánto deberíamos parecer. Carlos, te agradecemos muchísimo esta Muchas charla para gracias. ayudarnos a pensar y a entender este tiempo que nos toca vivir. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Fuerte Hasta. abrazo. Un abrazo. Gracias. Bueno, nos quedan unos minutitos, Vir. Sí, sí, ahí escuchamos a Carlos Escliar y nos vamos rapidito a Loncopué. Allí nos espera Ujú. Vanessa Arcángelo, secretaria general de ATEN Loncopué y Cabeagüe. Vanessa, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Buenas casi las noches, 11 de buenas la noches. noche. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy Bien, bien. muy bien. Bueno, queremos conocer en particular una reunión que hubo por una escuela secundaria en Ujú. Uncal. Contanos. Sí, el viernes pasado la ministra Storioni citó a la comunidad Millaguín Currical a una reunión con la intención de comunicarles que la escuela que se viene pidiendo hace varios años ya sería posible para el 2022. Ujú. Ujú. Ya está hecho el plan de obras. ¿Cuál es el estado de avance o es solamente por ahora este anuncio y la idea? No, fue solo el anuncio y nos explicó que se iba a tratar en el cuerpo colegiado para que se apruebe este año con la intención del que en el 2022 ya salga la escuela. Ujú. Ujú. ¿Cuánto tiempo nos dijiste que hace que están reclamando el edificio, la escuela para Uncal? Y ese es el 2012. Ujú. Y contanos un poco cómo es el lugar, qué población tiene. Y la población, la cantidad no la conozco, pero es una comunidad bastante amplia, está aproximadamente a 40 kilómetros de Loncopué, Claro. y los chicos que egresan de la escuela primaria, la única posibilidad que tienen es hacer el secundario acá en la localidad. Mm. Ujú. Ellos tienen una residencia estudiantil, el cual no tiene ya más plazas, por Claro. ende no pueden acceder a esta educación secundaria. También se hizo un estudio que hay adolescentes entre 12 y 17 años que no están escolarizados por este motivo. Claro. La comunidad es criancera y venir a estudiar a Loncopué implica un gasto que no tienen las posibilidades de hacerlo, ya que deberían alquilar para poder acceder. Ujú. ¿Y cuáles serían las características de esta escuela? Va a ser una escuela intercultural, va a Ujú. estar contextualizada al lugar y va a estar concurrida por chicos no solo de
el paraje Uncal, sino también de Pichahue y Trauncura. Claro, claro. ¿Está incluido en el presupuesto del año que viene? Es lo que se iba a discutir en el cuerpo colegiado, nos dijo la ministra en diciembre. Claro. Bueno, Vanessa, ya que te tenemos, Sí. te hacemos otras consultas. Contanos cómo es la situación en general de las escuelas hoy en tu seccional, en Loncopué, en Cabiahue. Nosotros, la mayoría, hay 6 escuelas rurales que no estaban teniendo la presencialidad, ya que estaban cerradas por problemas de edilicio. En el día de ayer, una de ellas volvió a la presencialidad, pero todavía tenemos 5 que no lo están haciendo, ya que se están restaurando, se están arreglando los problemas edilicios que tienen. Entre ellos Quintuco, que fue la que tuvo la explosión hace un tiempo atrás, y el IFD 10 también, que es el Instituto Superior, Hualcupén, que si bien tiene presencialidad porque está usando otra institución, que es el CCP de acá, no están yendo a la escuela. ¿Y las que no tienen presencialidad, están dando clases de manera virtual o de qué forma? ¿O no tienen clases directamente? Algunas están trabajando de manera virtual. Cajón no estaba teniendo clase, que es la que volvió a la presencialidad en el día de ayer, y Pichahue, que no está trabajando de manera presencial, pero sí en formato papel. Que el día de la reunión también estuvieron solicitándole a la ministra que se arreglen todos los problemas edilicios que hay para poder volver a la presencialidad, porque era una necesidad de la comunidad. ¿Y tuvieron alguna respuesta? Sí, dijeron que se iban a ocupar, que en esta semana iba a acercarse a obras públicas para poder arreglar todo lo que fuera necesario. Bueno, Vanessa, te agradecemos este tiempo para que se escuche. Bueno, de nada. Muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Bueno, Vanessa Arcángelo de Aten Loncopué, Cabiahue, allí con esta situación. La situación de la ruralidad, la verdad que la venimos cubriendo hace varios programas. Es tremenda, compleja, muy difícil. En todos lados. En todos lados, con además ciclos lectivos que en muchos casos recién arrancaron, o sea que tuvieron más tiempo para preparar las escuelas, y con estos reclamos que cuesta más. Nos contaba la otra vez que vinieron acá al Consejo de Educación, les cuesta un montón, y un montón es de verdad en tiempo y en dinero para venir hasta aquí para hacer reclamos. Y además ocurre que las características son distintas a una escuela del centro de una ciudad. Entonces, el hecho de que no haya presencialidad muchas veces es que no haya clases. Claro. Bueno, nos tenemos que ir. Hasta aquí hemos llegado con Que se escuche. Como siempre, nos reencontraremos el jueves que viene. Muchas gracias. Hasta luego.